Estimado público, bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta a la serie Visiones Compartidas de la Idea a la Palabra. Hoy, en su nuevo ciclo, Aseguramiento de la Calidad de la Profesión Docente. Este es un programa realizado por la Dirección General de Televisión Educativa a través del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa en coproducción con la Universidad Pedagógica Nacional. El tema que hoy vamos a desarrollar es sujetos y campo de la formación docente. Para eso tenemos como invitado al maestro doctor Antonio Serrano, académico de la Universidad Pedagógica Nacional, del cual presentamos una pequeña semblanza antes de empezar nuestra conversación. Toño, para entrar directo al tema, sabemos que tú eres un especialista en el análisis de la formación del campo, de formación de profesores, y sabemos que has venido trabajando mucho este dilema que tiene que ver con este encuentro de lo que es lo que era la institución tradicional en la formación de profesores, que eran las escuelas normales, y la tradición de lo que serían las instituciones universitarias. ¿Nos podrías platicar muy brevemente cómo se constituye el campo y cómo se juegan ahora estas tensiones entre lo normalista y lo universitario en el plano de la formación? Sí, yo incursioné o empecé a hacerme especialista, como dices, desde hace más de 20 años, trabajando en el COMIE, la elaboración de los estados de conocimiento de los campos, de determinados tipos de campos. Estuvimos trabajando en la constitución del campo de la formación de docentes en México. Aprendimos un montón. Primero, la diferenciación de los campos de la formación, es decir, hay subcampos al interior. Una cosa es cómo se reflexiona, cómo se analiza, se investiga, y los saberes que produce la formación inicial. Otro, tal vez uno de los más viejos en producción y que tiene poco reconocimiento a veces, es el subcampo o el campo de la formación de docentes universitarios. Es decir, no es la formación inicial, es la formación que tienen los profesores como médicos, ingenieros, que entran a programas de formación docente en sus facultades, en sus escuelas, y los habilitan para desarrollar múltiples tareas pedagógicas, porque finalmente lo que tienen que hacer en los trabajos curriculares es eso. Vino aparejado el desarrollo amplísimo de este campo de formación de docentes universitarios con las reformas universitarias que se plantearon después del movimiento de 1968 y con la aparición de múltiples universidades. Ahí hubo una explosión muy amplia de esto y experiencias también amplísimas. Eso tiene que ver, por ejemplo, con aquella formación de los centros de didáctica universitaria en todo el país, ¿no? Y además como centros regionales a veces aparecieron. Y el otro campo que también nosotros conocemos es el campo de la formación continua. Es decir, son 3 subcampos que se identifican con la temática general de formación docente. Ese es primero, ¿no? El primer aprendizaje, el reconocimiento diferenciado de que hay autores y formas de producción específica para cada uno de estos subcampos. ¿Qué otra cosa vino aparejada? Una cosa que a mí me había, como estudiante, movilizado es cómo las tendencias internacionales llegan acá a México o a cada país en concreto. Era una especie de algo como mágico, ¿no? Ver tendencias que circulan a nivel internacional y después que tienen una recepción muy específica en México. ¿Qué es lo que pasa ahí? Me encontré en esa época con algunas nociones por el contacto con algunos... Estamos hablando de los años... 80s,
con algunas nociones de algunos investigadores en educación comparada. La noción de indigenización o idiosincratización, que es lo que circula a nivel internacional tiene una recepción local muy específica. Y por lo tanto, de repente uno lo empezaba a ver en los textos. Mexicanos que hablaban, por ejemplo, de didáctica crítica, como movimiento internacional existía, pero lo que se hacía aquí era una cosa diferenciada. Es decir, me encontré con sujetos que activamente producían un saber a partir de las ligazones culturales e institucionales que tiene cada uno de los subsistemas, de los sistemas educativos, porque, hago un paréntesis, cada sistema educativo tiene una estructuración específica. No hay sistema educativo igual en todo el mundo. Eso tiene algo que ver con la cultura. Me hizo ir hacia atrás también, porque entonces me metí con algunos autores, por ejemplo, Dilthey, que habla de que toda pedagogía es una pedagogía de los pueblos. Es decir, esto me fue movilizando hacia el reconocimiento de la diferenciación de los campos y el reconocimiento de lo que es la teoría pedagógica. No hay teoría pedagógica universal, sino toda teoría pedagógica es local y adecuada a las formas específicas en que se ha ido constituyendo el sistema educativo mexicano. Entonces, fueron muchos aprendizajes, ¿no? Su reconocimiento de subcampos, reconocimiento de tradiciones y formas específicas de ver algunas nociones abstractas, como esta noción de indigenización o idiosincratización. Esto me fue llevando a reconocer, junto con el apoyo de algunos autores como Bourdieu, la lógica de los campos. ¿Qué es lo que voy encontrando ahí? Tradiciones diferenciadas. Tradiciones en el sector, como decías al inicio, sector normalista con una lógica y sector universitario con el desarrollo de otra lógica para comprender, desarrollar e impulsar a los agentes que construyen el campo. Pero a lo mejor también podemos encontrar una diferenciación en esas otras cuestiones que tú planteabas, en la formación continua, por ejemplo. Sí, pero la formación continua en el ámbito universitario tiene una lógica y en el ámbito normalista tiene otra lógica. Y más porque en la actualidad la formación continua está legitimada de una determinada manera a través de lo que nosotros conocemos como carrera magisterial. Digamos, ¿cómo se articula esta idea de los sujetos con esta formación del campo? Sí, por un reconocimiento sencillo no hay campo de conocimiento que no esté marcado por los tipos de sujetos que están en ese campo. Entonces tenemos grandes maestros reconocidos que crearon diferentes tipos de tradiciones y grupos, ¿sí?, que llegaron en ocasiones a ser grupos rivales. Y que la rivalidad creó formas argumentativas para darle dirección al campo. ¿Podrías poner algún ejemplo, Toño? Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, en la tradición universitaria, trabajar con la noción de práctica docente, que fue una cosa que impulsó mucho la pedagógica en todos sus programas de formación. No es lo mismo trabajar con esa noción en la tradición ya normalista que trabajar con la noción de análisis de la práctica en el ámbito universitario. Han sido dos lógicas distintas y dos formas de producir saber. Y cada uno cada grupo o cada tradición se siente con la verdad, ¿sí? La verdad puesta en el nosotros sí estamos haciendo análisis de la práctica docente y los otros no. Pues ya describimos muy rápidamente, digamos, los rasgos, por ejemplo, de una u otra. Sí, por ejemplo, en el sector de las tradiciones normalistas, se toma la práctica docente en su conjunto, muy pocas veces vinculada al tipo de contenido que se está trabajando. Pero para los universitarios, no es lo mismo, por ejemplo, para los docentes en medicina, trabajar el análisis de la práctica de la clínica a trabajar el análisis de las prácticas de la práctica docente en materias duras como bioquímica. Entonces, el contenido aquí aparece en el sector universitario como determinante de ver la práctica y el sentido de los actores para la realización de esta actividad práctica. Uno podría suponer, pues, un supuesto nada más, que en uno
se trabaja más la parte, digamos, asociada a las disciplinas y en el otro no. Ok, en el ámbito normalista, la idea de práctica está muy mediada por la idea de disciplina y control del grupo, ¿no? Y en el ámbito universitario está muy metido el análisis de la práctica con la adquisición de habilidades específicas profesionales. Son dos lógicas distintas que corresponden también a los sujetos que están ahí. ¿Sí? Los sujetos de la práctica normalista son sujetos que no tienen una actividad profesional específica, sino que son sujetos que, y esto fue también otro descubrimiento, que van de trayectoria escolar a trayectoria escolar. En cambio, los universitarios van de lógica de trayectoria escolar a una lógica de imaginar la formación en un campo específico, un campo que se mueve con una lógica distinta que el campo de egreso de los profesores normalistas. ¿Sí? Los profesores normalistas, ¿a dónde van? ¿A la industria, al servicio? No, van al sistema educativo. En cambio, estos tienen una lógica distinta, piensan de una manera distinta porque ven a los futuros egresados en lugares específicos del mercado social en su conjunto. No lo ven directamente ligado al logro de una plaza, al logro de ser maestro en una escuela rural o ser maestro en una escuela unidocente, sí, o indígena, o telesecundaria, toda cualquier esa modalidad. pluralidad que existe, ¿no? Entonces son lógicas distintas. Y que una no es mejor que otra. Lo que es importante es reconocer la diferencia. Entonces, a veces de repente vemos sujetos que transitan de una a otra y se chocan con la pared, claro, porque llevan una lógica distinta para ver lo que es el análisis de la práctica docente, que es lo que teníamos como ejemplo. Y en el fondo lo que estás asumiendo es esta idea de que la diferenciación tiene que ver con diferentes trayectorias, del cual vamos a conversar en el siguiente espacio. Si nos das un minutito, continuamos con esta conversación. Gracias, Toño. Siguiendo algunos preceptos establecidos en la Constitución de Cádiz entre 1822 y 1867, las escuelas mexicanas enseñaban a los niños rudimentos de lectura y escritura, aritmética y catecismo, principalmente. A las niñas se les enseñaba en escuelas separadas, llamadas escuela amiga. La escasez de profesores fue uno de los problemas más acuciantes de la época. Bien, continuando con esta conversación, Toño. Hay una parte que tú subrayaste de manera muy interesante en la primera parte, que es cómo uno se encuentra con el campo de la formación y después todo lo que vas encontrando tú más en la parte de la historia de vida de uno. Y ahora la pregunta para continuar con el tema de trayectorias es, ¿tú cómo te encuentras con este concepto de trayectoria? Al meterme a hacer el análisis del campo de la formación, te metes a los autores, no puedes desligar esta idea. Ideas que surgen con el autor o el grupo académico que está detrás que la soporta o la institución que la soporta. Entonces, de repente vi que había sujetos que escribían en una zona y en otra y que tenían determinados tipos de gustos por autores predilectos. Y que si uno les preguntaba por otros que estaban también en el subcampo, pues decían cualquier cosa, ¿no? Desde cosas amigables hasta, pues, no me interesa, ¿no? Para no entrar en detalles. No lo he leído. Sí. ¿No? Eso no te lo decía. O no lo he leído, exactamente, ¿no? Es desconocido, ¿no? Y esa es una forma de asumir tradiciones, retomar algunas y bregar contra otras, oponerse a otras, ¿no? Entonces, había una especie de algo estético ahí. Las filias y las fobias que tienen los sujetos para asumir determinados tipos de trayectorias e incluso para ir a determinado tipo de centro educativo. En los 80 era muy visible para mí esto.
había profesores, por ejemplo, en el ámbito normalista, que tenían predilección por ir al estado X, Y y Z y no al estado X, ¿no? Y otros grupos que preferían ir a ese estado. Es decir, había una especie de lógica de dominación de lo que se llama el mercado académico por parte de estos agentes. Entonces, ahí me empecé a meter sobre el asunto de por qué la elección, por qué estas filias y cómo se construyen filias y fobias para determinados tipos de gustos en cada uno de los campos. Ahí me metí con la noción de trayectoria y empecé a trabajar el asunto. Y me metí en un doble sentido. Desde 1987, en un programa nacional de formación de docentes en el sector tecnológico, empezamos a trabajar la noción de biografía. O sea, ¿por qué llegas a ser docente? ¿Y qué te moviliza? ¿No? Entonces, vimos cómo vimos en cada una de las historias que leíamos así, el paisaje, el río, ¿no? O sea, hablaban de cruzar ríos para ir a la escuela y todas estas cosas. Y una cosa que despertaba mucho la imaginación y que me develó algo importante a mí como formador en ese momento. Es la escritura académica es un ejercicio distinto de la escritura de sí. Y los sujetos aprendían mucho al escribir de sí. Y no les costaba trabajo. Entonces, aprendí este uso de las trayectorias como elemento formativo, como primer elemento para desencadenar en los sujetos esto que a nosotros nos interesa en el ámbito académico, que es la escritura, ¿no? Entonces, las trayectorias fue el primer elemento desencadenante para que los sujetos hablaran, escribieran. Y escribían... ¿Y a ti qué te pasaba? O sea, ¿tú también trabajaste tu trayectoria? Sí. De hecho, hay varios tipos de trayectorias publicadas. ¿Por qué la noción de trayectorias ahí? Porque me devela distintos tipos de saberes. ¿Por qué no uso la noción de biografía? Porque la biografía tiene la idea de hablar de la vida en conjunto de alguien. Y la noción de trayectoria me puede llevar o puede llevarnos a hablar sobre ti mismo en pequeños horizontes diferenciados. Tú puedes hablar de tu trayectoria como hermano, en tu familia, o como padre de familia, o como pareja, y no es necesariamente la misma de tu trayectoria como maestro, de tus gustos por la comida, ¿sí? Entonces, son trayectorias porque hablan no de la vida en su conjunto, y no podemos hablar de la vida en su conjunto porque los sujetos todavía no dan punto final a su existencia. ¿Cuándo podemos hablar efectivamente de una biografía y hacer un recuento general? Pues cuando el sujeto ha fallecido, en todo caso, ¿no? Entonces, el sujeto puede cambiar de estilos, puede cambiar de formas de percepción de la realidad, y puedes hablar de un sentido de una trayectoria y las nuevas formas de adquisición de referentes de la realidad para comprenderla de otra manera. Es decir, los sujetos son cambiantes. Esa es la noción que yo trato de poner en juego cuando uso en el plano académico, en el plano conceptual y en el plano formativo la noción de trayectorias. Podemos cambiar nosotros, cambia nuestra vida y seguimos viviendo. ¿Cómo se trabaja una trayectoria? La biografía, el trabajar con trayectorias, me lleva a reconocer una cosa filosófica que está en juego en las tradiciones de la filosofía, que es, existen diferentes tipos de saberes. Porque el plano académico revela nada más uno, el saber cognitivo. Pero la trayectoria me reveló esa noción. Los sujetos actuamos en el mundo con un tipo de saber que a veces no reconocemos como tal, pero que nos lleva a actuar como seres sociales. La trayectoria para mí entonces es un diálogo que me permite reconocer el conjunto de relaciones sociales en las cuales está inscrito el sujeto. Por lo tanto, la noción de trayectoria pone a primer plano esto que se discute mucho, que es las relaciones intersubjetivas. Y la trayectoria nos lleva también al plano del reconocimiento del diálogo con uno mismo, es decir, de los aspectos intersubjetivos y de los aspectos intrasubjetivos. ¿Cómo las trabajo? Tenemos diversos tipos de experiencias, con estudiantes, con maestros,
con estudiantes que apenas inician, por ejemplo, la licenciatura. Estoy trabajando en la licenciatura en Administración Educativa y ahí les ponemos, ¿cuál es el sentido? Una pregunta, ¿cuál es el sentido de tener una vida universitaria y cómo te proyectas a futuro? ¿Por qué elegir la carrera de Administración Educativa? Tú dices, me van a hacer un parrafito, son hojas y hojas y hojas. Uno no puede, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Uno, ser puntuales. No somos terapeutas, somos sujetos que intentamos detonar el diálogo del otro consigo mismo. No corregimos vidas, solamente preguntamos, ¿por qué este hueco? Aquí hay un hueco para ti y ¿por qué? Viene el plano explosivo para los sujetos regularmente, ¿no? Y eso detona, eso, si bien es cierto que no es terapéutico, o nuestro enfoque no es terapéutico, tiene efectos terapéuticos. Sí, el dispositivo lo produce. Exactamente, por sí mismo. Pero te libera para el aprendizaje, ¿sí? O sea, porque un aspecto central de la imposibilidad de aprender o de no adquirir nuevas estrategias de aprendizaje es que nos hemos centrado en el saber que tenemos. Y el saber se interrumpe cuando uno habla sobre sí mismo. O te hablas sobre el vacío o el hueco que tienes, como lo estás señalando, ¿no? Exactamente. Entonces, te permite preguntarte por primera vez en tu vida, ¿por qué elegí esto? ¿Por qué quiero ser esto? ¿No? Y entonces adquiere un sentido filosófico la pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Porque estoy iniciando una trayectoria, la cual tengo que asumir o no, o por lo menos tengo que darme cuenta que estoy aquí y que estoy iniciando algo. Okay. Entonces vas interrogando, ¿y luego? Interrogando, y después hay el diálogo con los otros. Nosotros formamos pequeños grupos. No hacemos que los grupos sean sin elección de la gente. Eso es muy importante porque hablar de tu vida frente a gente que no quieres, pues no se da. Entonces, que en pequeños grupos, que hablen, que vean, que comenten la vida. Y después, los sujetos a los comentarios de sus compañeros vuelven a ampliar, corregir, y tenemos 50 páginas. ¿Tú crees, has visto un alumno de primer ingreso que tenga 30 o 40 páginas escritas de algo por sí mismo, sin copiar, sin plagiar? Esto lo hemos hecho. Y no solamente esto, tenemos una experiencia de un alumno que a partir de esto de hablar de sí, decidió hablar de su abuela, que fue maestra rural y está en tercer semestre y tiene un trabajo de 80 hojas. Esa es su tesis, eso puede ser su tesis, ¿no? Entonces, hablar de uno mismo potencia mucho para el aprendizaje. Te puede volver reflexivo en el sentido, ¿por qué me disgusta esta materia? Y al pasarle a la escritura, pues tiene efectos, y son los efectos que queremos provocar en el sentido formativo. En ese sentido, tenemos que distinguir, por lo menos yo distingo dos usos de las trayectorias. Trayectorias con sentido formativo, que sería más o menos este caso, y trayectorias con sentido de análisis sociológico, de análisis histórico, etcétera, ¿no? O de análisis de recuperación de tradiciones. Estoy, por ejemplo, interesado en trabajar con Guadalupe Bonfil para hacer una trayectoria de su padre, claro, en el lugar de la... tiene un lugar en la teoría pedagógica mexicana, en la política educativa mexicana. Entonces, ese tiene otro tipo de interés, ¿no? Okay. Es de ubicar, contextualizar a los sujetos en las coordenadas histórico-sociales en las que nacen. Bien. Pues, Toño, muchísimas gracias y un gustazo, la verdad, las cosas, por estar conversando contigo. Y a ustedes, igual, les agradecemos su tiempo con nosotros y los seguimos invitando a que estén presentes en otro programa de Visiones Compartidas, de la idea a la palabra. Muchas gracias, hasta luego.